Bien, y hoy vamos a empezar a explicar el segundo y el tercer PDF que ustedes tienen en la plataforma. En realidad, lo que hoy vamos a trabajar es una conjunción entre los dos PDF. Más o menos en el primero, ustedes tienen una serie de medidas angulares particulares y las razones trigonométricas vinculadas a ella, y en el punto 3 es un poco más genérico. Así que yo acá igual arranco repasando algunos conceptos o puntualizando algunos conceptos importantes a tener en cuenta dentro de, como quien dice, un resumen de estos dos, segundo y tercer PDF. Bien, lo primero que ustedes se van a encontrar es con la definición de círculo y circunferencia trigonométrica, que algunos autores también la llaman gonométrica. Bueno, van a encontrarse con que, yo les empecé poniendo, la circunferencia trigonométrica va a ser una circunferencia de radio 1. No quiere decir radio 1 centímetro, radio una unidad en la escala que cada uno haya querido elegir. Por ejemplo, capaz que para mí la escala es que una unidad son 4 centímetros, entonces haré una circunferencia de 4 centímetros de radio, pero en realidad los 4 centímetros son una unidad. Lo importante es que en esa circunferencia, ¿tá?, de radio 1, ¿tá?, circunferencia de radio 1, eso no lo puedo dejar de tener en cuenta a la hora de las deducciones que vamos a considerar. La diferencia con un círculo trigonométrico o goniométrico es que simplemente el círculo, además de los puntos del contorno, que son la circunferencia, incluye los puntos interiores. ¿Está? Bien, repito, y aquí tienen el esquema. Una circunferencia trigonométrica, que sería la que está en rosado, es la que tiene radio una unidad. Lo que ustedes ven acá es que se superpuso a esa circunferencia un par de ejes coordenados, de tal manera que el origen de coordenadas coincide con el centro de la circunferencia. ¿Está? Bien. ¿Cuáles eran las razones trigonométricas fundamentales? Bueno, las razones trigonométricas fundamentales eran tres: seno, coseno y tangente. Esas eran las tres líneas o razones trigonométricas fundamentales. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imaginar una circunferencia trigonométrica y vamos a tomar un punto P cualquiera que se apoye sobre dicha circunferencia. Y voy a trazar, a ver, estaría acá, más grandecito, o sea, una circunferencia cuyo radio para mí vale 1. Por eso es una circunferencia trigonométrica. Fíjense que en este caso, en centímetros sería casi 3,7. ¿Está? Bueno, para mí esos 3,7 centímetros equivalen a una unidad. Por eso esta es una circunferencia de radio una unidad. Empecé tomando un punto P cualquiera apoyado sobre esa circunferencia que tiene el par de ejes coordenados superpuesto a ella, de manera tal que el origen de coordenadas corresponda con el centro de la circunferencia. Bien, y entonces voy a empezar por trazar lo que se llama el radio vector, que se los definí aquí. ¿A qué se le llama radio vector? Bueno, es el vector, la flecha, que va del centro de coordenadas hasta la posición del punto. ¿Ven la punta de flecha? Es un radio vector porque en realidad la longitud de este vector, el largo, coincide con el radio de la circunferencia, que es 1 porque estás en una circunferencia trigonométrica. Bien, le voy a trazar lo que se va a llamar la proyección ortogonal del punto P sobre el eje de las X, es decir, la sombra del punto P sobre el eje de las X, sombra que se va a trazar mediante una perpendicular, o sea, este punteado es perpendicular al eje de las X. Le voy a llamar M a este punto de corte.
y luego voy a hacer la proyección ortogonal del punto P sobre el eje de la CI. Siempre las sombras con perpendiculares. Y voy a determinar el punto N. Bueno, vamos a demostrar que, fíjense que acá les quedó formado un triángulo rectángulo, ¿sí? OMP, porque por construcción esto era una perpendicular, entonces aquí hay un ángulo recto. Vamos a llamarle alfa al ángulo que es medido en sentido positivo, que recuerden que era desde el eje de las X positivo, sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que toco el radio vector. Este sería el ángulo alfa. Entonces, aquí tengo un triángulo rectángulo y voy a considerar este ángulo. Muy bien. Voy a definir en ese triángulo rectángulo OMP, voy a recordar cómo se definía seno, coseno y tangente de un ángulo. Voy a considerar este ángulo. Bien, entonces nosotros teníamos que el seno de un ángulo, lo vas a ver como sin alfa o sen alfa, el seno de un ángulo, por definición, es el cateto puesto sobre la hipotenusa. Es decir, recuerden que tengo que estar en un triángulo rectángulo porque los únicos triángulos que tienen catetos e hipotenusa eran los triángulos rectángulos. Entonces, en este triángulo rectángulo, el cateto opuesto al ángulo, viene a ser el MP. Cateto opuesto, el MP. Y la hipotenusa va a ser OP. Pero ¿cuánto mide OP si yo estoy en un círculo trigonométrico? Bueno, si esto es un círculo o circunferencia trigonométrica, el radio es 1. Entonces el segmento OP mide una unidad, no importa cuál sea la escala. Así que llegás a la conclusión de que el seno de alfa coincide con la medida del segmento MP. Y según el dibujo, este segmento MP es igualmente largo que el ON. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien, del mismo modo, vamos a recordar que el coseno de un ángulo era cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente pegado al ángulo tengo este lado y este que está acá. Pero este es el cateto adyacente, porque esta era la hipotenusa, el lado mayor o el lado opuesto al ángulo recto. Entonces, cuando yo te digo en el coseno cateto adyacente, sería OM. Hipotenusa, OP. De nuevo, si estoy en una circunferencia trigonométrica, OP viene a ser el radio de esa circunferencia y por lo tanto mide 1. Así que sería OM sobre 1, o sea, simplemente OM. O sea, recapitulando, venís sacando como conclusión de que el seno de un ángulo coincide con la sombra del punto P sobre el eje del haz I, porque el seno era lo que valía el segmento ON, que en definitiva está determinado por la sombra del punto P, la proyección ortogonal de P sobre el eje de la CI. Y el coseno, que coincidía con la longitud del segmento OM, viene determinado por la sombra del punto P sobre el eje de las X, es decir, por la proyección ortogonal de P sobre el eje de las X. ¿Está? Bien, faltaría la tangente. La tangente es seno sobre coseno. Así que yo lo que hice fue en este numerador cambiar el seno por su definición y en el denominador cambiar el coseno por su definición. Ahora, ustedes acá tienen un cociente de 2 fracciones. Dejo la primera como está y en lugar de dividir, multiplico por la segunda dada vuelta. Al hacerlo, una hipotenusa que multiplica arriba se va con una hipotenusa que multiplica abajo y te queda cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Dónde está en el dibujo la tangente del ángulo?
Bien, para determinar la tangente del ángulo, a ver si lo vemos en un dibujo más grande, bueno, no sé si lo pueden llegar a ver acá. Lo que se hace es lo siguiente, este sería tu triángulo rectángulo de hoy. Se traza una paralela al eje de la CI por acá, paralela al eje de la CI por acá, y se prolonga ese radio vector hasta que corta a esa paralela. Justamente la longitud de este segmento te daría el valor de la tangente del ángulo. ¿Está? Así gráficamente se visualiza dónde queda la tangente. Bueno, aquí hay otro dibujito, se está marcando simplemente el punto P, qué coordenadas tendría. Otra vez la sombra del punto P sobre el eje de las X, te marcan que es el coseno. La sombra del punto sobre el eje de las Y, que coincide con esto, es una medida del seno. Bien. Vamos ahora a algo que habrán visto en ese material, se conoce con el nombre de ecuación fundamental de la trigonometría. Vamos a volver a este triangulito que está aquí, era un triángulo rectángulo, donde un cateto coincide con la medida del coseno y el otro con la medida del seno. Y esto era el radio que medía una unidad en la circunferencia trigonométrica. ¿Qué le puedo aplicar yo a un triángulo rectángulo? ¿Qué teorema? Bien, le puedo aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Y qué decía Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es cateto 1 cuadrado más cateto 2 cuadrado. Pero, ¿qué pasa? Como tu hipotenusa vale 1, 1 cuadrado da 1. Luego, un cateto era el seno, que va a estar elevado al cuadrado, y el otro es el coseno, que va a estar elevado al cuadrado. En trigonometría, cuando vos tenés seno de alfa todo a la 2, es lo mismo escribir seno cuadrado de alfa. Y si vos tenés un coseno de alfa todo a la 2, es lo mismo escribir coseno cuadrado de alfa. Y eso entonces era 1. Esta es la conocida ecuación fundamental de la trigonometría. Vuelvo a repetir, se demuestra o se deduce aplicando el teorema de Pitágoras en ese triángulo rectángulo que habíamos visto, donde un cateto es coseno, el otro es seno, y la hipotenusa es el radio que mide 1 en el círculo trigonométrico. Muy bien, vamos a empezar viendo las primeras aplicaciones, ¿tá? Unos primeros tipos de ejercicios para realizar. Bueno, en este primer ejercicio te dicen que el coseno de un ángulo mide menos 0,40. Te piden determinar el valor del seno y la tangente sin hallar el valor del ángulo. ¿Está? Es decir, porque uno podría pensar, si me diste cuánto vale el coseno del ángulo, ¿tá? Voy a la calculadora y pongo shift coseno de menos 0,40 y me tendría que marcar la apertura angular. Si vos conocés el tita, después vas y en la calculadora haces el seno, haces la tangente y tendrías lo que te están pidiendo. Pero acá me piden que yo determine estas líneas trigonométricas sin haber calculado la medida del ángulo. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero que van a hacer es un croquis de ese círculo trigonométrico, es decir, yo voy a dibujar el círculo o la circunferencia trigonométrica, voy a superponer el par de ejes coordenados y recuerden, el coseno venía dado por la sombra del punto sobre el eje de las X. Acá te dan un coseno negativo, así que tiene que estar del eje, digamos, del origen a la izquierda y apoyado sobre el eje de las X, porque el coseno va sobre el eje de las X. Así que como el radio de esta circunferencia es 1, acá mide 0,5, perdón, acá mide 1 y acá mide 1.
Así que 0,40 más o menos es un poquito menos de la mitad de esta distancia. Lo pinté en rosado o en rojo, como quieras verlo. O sea que esto sería menos 0,40. Pero ¿cuántos puntos del círculo trigonométrico, de la circunferencia trigonométrica, mejor dicho, tendrían una sombra en el eje de las X que caería justo ahí? 2. Tanto el punto P como el punto P', cuando les trazo la sombra sobre el eje de las X, cae en este mismo lugar. Entonces, en realidad hay dos puntos de la circunferencia trigonométrica a los que le corresponde la misma medida de coseno. Uno es el punto P, que tiene un ángulo, θ1, comprendido entre 90 y 180, y el otro es el punto P', al que corresponde todo este ángulo, o sea, un ángulo entre 180 y 270. Ambos tienen el mismo coseno. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces yo en realidad, cuando vos me pedís que haya senos y tangentes, voy probablemente a buscar más de un valor de seno y más de un posible valor de tangente. ¿Tá? O sea, el dibujo me está mostrando que para ese dato de coseno hay dos puntos de la circunferencia trigonométrica les que corresponde esa misma sombra sobre el eje X. Pero cada uno de estos puntos tendrá una sombra que le corresponde sobre el eje de la Y, o sea, un respectivo seno, y a su vez una respectiva tangente. ¿Cómo los determino? Bueno, cuando el dato que se te dé, porque ahora lo vi gráficamente, vamos a tratar de procesarlo analíticamente. Cuando el dato que se te dé sea el de un coseno o el de un seno, tú vas a partir por la ecuación fundamental de la trigonometría. Me la voy a escribir acá. Donde, fíjense en que en este caso yo ya conozco el valor del coseno, me lo dieron de dato. Así que voy a ir a esta ecuación y voy a suplantar el coseno por el dato que me dieron. Así que tengo seno cuadrado de θ, o el nombre que quiera llamarle al ángulo, más el menos 0,40 a la 2 igual 1. Voy entonces a intentar despejar de aquí el valor del seno. Primero voy a dejar solo el seno cuadrado. Así que esto que está aquí, sumando, lo paso al otro lado restando. ¿Tá? Todavía no hago cuentas. Luego vos querés solo el seno, no seno cuadrado. Entonces te tenés que deshacer de la potencia. Para deshacerte de la potencia, aplicás de los dos lados raíz cuadrada. Lo aplicás de los dos lados para no alterar la igualdad. De este lado, la raíz se va a cancelar con la potencia y por eso te va a quedar solo el seno. Y de este lado te quedó esto que está acá. Pero cuando uno aplica raíz cuadrada, para dejar solo el seno, recordar que sirve tanto el valor positivo como negativo. Entonces, ahora voy a hacer la cuenta en un solo paso, porque así no aproximo nada. Para hacerlo en la calculadora, en un solo paso, ojo que la calculadora es un arma de doble filo, apretás el símbolo de raíz cuadrada, acá abrís primero un paréntesis auxiliar que va a encerrar a toda la cantidad subradical, luego pones 1 menos, abro otro paréntesis y adentro pongo 0,40 al cuadrado. Ya sé que este menos elevado a la 2 va a dar positivo. Cierro el paréntesis de la potencia, cierro el de toda la cantidad subradical y recién ahí aprieto el igual. Y deberán corroborar que te da más o menos 0,917. Lo cual, si vos hiciste esto a escala, debería coincidir con que si yo trazo la sombra del punto P sobre el eje de la Y, ven que el seno sería todo esto, es bastante casi en el 1, así que es coherente que me haya dado tan grande. ¿Está? Para el punto P', su sombra en el eje de la Y te queda negativa, porque va del eje de las X para abajo, por eso sería el otro valor que está acá. Entonces, voy al dibujo y digo, si el ángulo fuera
θ1, porque estoy considerando el punto P, es decir, θ1 está entre 90 y 180. Es decir, si el ángulo fuera θ1, o sea, un ángulo comprendido entre 90 y 180, lo marqué aquí, ¿está? El ángulo estaba acá, me dio en sentido positivo, la sombra sobre el eje de las X del punto daba el coseno, la sombra sobre el eje de las Y te daba el seno. Ya los tenés a los dos, te falta la tangente. ¿Cómo hago para dibujar la tangente? Una recta paralela al eje de las Y, siempre por este lado, por el punto Q, siempre por el lado, digamos, derecho. Prolongás, en este caso hacia atrás, el radio vector hasta que corte o intersecte a esa paralela. Y el valor de la tangente es el segmento que va desde el eje de las X positivo hasta ese punto de intersección. Fíjate que más o menos aquí, si hice el dibujo a escala, me está dando más grande que 1, porque si el radio de este círculo es 1, acá mide 1, me da mayor que 1, ¿está? Vamos a hacerlo analíticamente. Acá está para el otro, si fuera el ángulo tuyo fuera θ2, estuviera acá abajo, ¿dónde te queda la tangente en el dibujo? Bueno, tú tenés el valor del coseno, para este caso era el menos 0,40 que te dieron de datos, su correspondiente seno, que te queda positivo, y la tangente, que es seno sobre coseno, por definición, así que cambié el seno por lo que era, el coseno por lo que me diste, hice esta cuenta, más dividido menos es menos, y efectivamente, ¿ven? Me tenía que dar un valor negativo, porque está del eje de las X para abajo, y bueno, puede llegar a ser, acá aparentemente era casi 2 con algo. ¿Está? Es coherente, yo esto no lo hice a escala, ustedes lo harán un poco más grande a escala. Bien, acá está, en el caso de que fuera el punto P', donde el ángulo es todo este, está entre 180 y 270, el coseno es el que te dieron, la sombra en el eje de las X, el seno viene dado por la sombra del punto sobre el eje de las Y, ven que está en el eje de las Y negativo, por eso es el valor negativo que habíamos determinado, y la tangente, que es seno sobre coseno, me termina dando un número positivo. Y gráficamente lo corroboro, porque fíjense que ustedes trazaron la paralela al eje de las Y, por tu lado siempre derecho, prolongás ese radio vector hasta interceptar, y te queda en este caso la tangente, la línea pintada en celeste, que va del eje de las X positivo hacia arriba. ¿Entendieron? Vamos a hacer uno más. Supongamos que yo ahora te doy de dato la tangente. Vale 1,32. Y te pido lo mismo, que determines el valor del seno y del coseno sin calcular el valor de θ, porque obviamente vos podrías ir a la calculadora, poner shift, tangente de 1,32, sacar la medida del ángulo y después determinar el seno y el coseno. Pero ojo, si yo lo hago en la calculadora es tramposa. ¿Por qué? Porque la calculadora, imagínense en el problema anterior, donde yo te dije que vos podías poner shift coseno de menos 0,40 y te diera una medida angular. ¿Pero qué medida angular me da? Porque yo del dibujo saqué que en realidad había dos posibles ángulos a los que correspondía el mismo coseno. Bueno, la calculadora es tramposa porque no te larga los dos posibles valores del ángulo, te larga, digamos, el de menor valor absoluto, ¿tá? El de menor módulo. Y si vos no estás atento al croquis y sabés que hay otro valor, te comés que había otro juego de soluciones y terminás informando uno solo. Por eso, la calculadora es un arma de doble filo y tengo que manejarla con mucho cuidado. ¿Está? El dibujo me muestra que hay más de una solución, pero la máquina solo te da la que tiene menor valor numérico. No te dice si hay más de una solución. Bien, volvamos entonces a nuestro problema.
voy a empezar por representar sobre una circunferencia trigonométrica el dato que me diste de la tangente. Así que me voy a dibujar un círculo, voy a superponer el par de ejes coordenados, voy a trazar esa recta paralela al eje de la Y, siempre por el lado derecho, y como dice 1,32 positivo, va a ser del eje de las X para arriba. Acordate que el radio de la circunferencia es 1, así que esto mide 1. 1,32 más o menos estaría por ahí. Eso lo ven ustedes. Así que si esta es la tangente, ¿cuántos puntos del círculo, de la circunferencia, perdón, tienen esa tangente? Entonces vos unís este punto con el centro, lo prolongás y te queda un radio vector ahí, acá hay un punto P al que corresponde esa tangente, y acá está el otro al que corresponde esa tangente. O sea, una medida angular menor de 90 y la otra entre 180 y 270. Acá te aclaré. Hay dos puntos de la circunferencia trigonométrica, que serían el P y el P', a los que corresponde la misma tangente. ¿Está? Bueno, ¿por dónde comienzo mi desarrollo analítico cuando el dato es el de una tangente? Repito que hoy, cuando el dato era de un coseno, y lo mismo te va a pasar si fuera de un seno, vas a partir de la ecuación fundamental de la trigonometría. Pero aquí, cuando el dato es la tangente, no parto de la ecuación fundamental. ¿De qué parto? Parto de la definición de tangente. Vos sabés que la tangente de un ángulo era seno sobre coseno. Así que yo, vengo para acá, voy a reemplazar la tangente por el dato que me dieron, sería seno sobre coseno, luego el coseno que divide lo voy a pasar al otro lado multiplicando, y entonces 1,32 por coseno será quien reemplace al seno. Lo pongo en un recuadro y le pongo un nombre. ¿Está? Repito, parten de la definición de tangente, cambian la tangente por el dato dado y despejan de esta relación generalmente el seno, porque te quede más fácil pasar este que divide al otro lado. Siguiente paso, voy a la ecuación fundamental. ¿Y qué es lo que me voy a encontrar? Con que el seno se podía cambiar por 1,32 por coseno, y es lo que voy a hacer. El seno lo sustituyo por 1,32 coseno de tita. Fíjate que tenés seno cuadrado, todo el seno al cuadrado. Después viene coseno a la 2 y después viene el 1. Pero aquí tenés un producto elevado a la 2. Entonces vas a aplicar una propiedad de la potenciación. Un producto elevado a la n, acordate que era a la n por b a la n. O sea que en tu caso sería el 1,32 a la 2 por el coseno de tita a la 2. Observen que les quedó dos términos en este primer miembro, y hay algo que se repite en ambos términos, que es el coseno cuadrado. Entonces voy a pensar en sacar de factor común ese coseno cuadrado que se estaba repitiendo. Entonces vos ponés el factor común fuera de un paréntesis. Adentro va las demás cantidades que en cada término multiplicaban al coseno cuadrado. Entonces, si yo saqué de aquí el coseno cuadrado, dejé el 1,32 a la 2. Lo pongo. Si yo saqué de acá el coseno cuadrado, no dejé nada. Cuando no dejas nada hay que escribir un 1, porque no te olvides que si yo hago la distributiva tengo que poder regenerar esta expresión. Bien, ahora, si quiero dejar solo el coseno cuadrado, me molesta este paréntesis que está multiplicando. Lo paso al otro miembro dividiendo. Y si vos querés dejar solo el coseno, te molesta la potencia, aplicás raíz cuadrada y sabés que te sirve tanto el valor positivo como negativo. La cuenta, toda seguida en la calculadora para no aproximar. Entonces hago raíz cuadrada de, abro un paréntesis que va a abarcar a toda la cantidad subradical, 1 dividido, abro otro paréntesis que va a encerrar a todo el denominador, abro otro, hago el 1,32 a la 2,
cierro, más 1, cierro, cierro el de total y aprieto el igual. Y ahí tenés que chequear que te dé esto que me dio a mí. Entonces, ¿era lógico esperar dos valores de coseno? Y sí, porque fíjate que según el diagrama, para una misma tangente había dos puntos sobre la circunferencia. Cada uno de estos puntos tendrá una sombra en el eje de las X, o sea, un valor de coseno, y una sombra en el eje de las Y. Entonces vengo aquí y razono. Bueno, a ver, el primer punto tiene una apertura angular menor de 90. Entonces, si considero ese primer caso, entonces, para este dato de tangente, la sombra de ese punto sobre el eje de las X es positiva. O sea que a este punto le corresponde un coseno positivo. Así que vengo acá y tomo el valor positivo para el coseno. El seno lo voy a sacar de este despeje que había hecho en el camino, de esta nube. 1,32 por el valor del coseno te daría el valor del seno. O sea que en este caso sería 1,32 por el 0,604 y te daría positivo 0,797. ¿Es coherente que el seno sea también positivo? Sí. La sombra de este punto en el eje de la Y también es positiva. Bien, y para el otro ángulo que está entre 180 y 270, está acá, que tenía este valor de tangente dado, su seno es 1,32 por menos el 0,604, porque el valor del coseno, que se me lo comió acá, estaba escrito acá, el coseno sería negativo, por eso lo sustituí aquí, y este es el valor del seno. Bien, importante para recordar. Fíjense en que el coseno, vamos al dibujo grande, el coseno de un ángulo viene dado por la sombra del punto sobre el eje de las X. Fíjense que no importa, el punto va a ir girando acá sobre la circunferencia. Su sombra en el eje de las X va a estar acotada entre -1 y 1. Quiere decir que no existe ningún punto sobre la circunferencia cuya sombra en el eje de las X te pueda dar más acá de 1 o más acá de -1. Lo mismo te pasa con el seno, ¿está? La pelotita gira sobre la circunferencia y el seno es la sombra del punto en el eje Y, pero la sombra de la pelotita en el eje de la Y va a estar acotada entre -1 y 1. No existe ninguna posición de la pelotita en esa circunferencia que te pueda haber dado una sombra en el eje de la Y por arriba del 1 o por debajo del -1. En cambio, la tangente no está acotada. ¿Tá? La tangente no está acotada. Fíjense que yo voy dando vueltas la pelotita y, por ejemplo, acá, cuando el ángulo está aquí, la tangente esta sobrepasó el valor 1. Y cuanto más pegado esté el punto P aquí al eje de la Y, el radio vector te queda más empinado y ese corte con esa paralela te va a dar más arriba. ¿Está? O sea que la tangente no tiene techo ni piso, se dice. ¿Está? Y otra cosa importante es que la tangente de 90 grados no existe. Si vos pones en la calculadora tangente de 90 te pone mat error. No quiere decir que sea un error, es que no existe la tangente de 90 y tampoco existe la de 270. ¿Por qué? Porque si vos tenés un ángulo de 90 grados, vamos al dibujo grande, un ángulo de 90 grados, vamos a verlo acá. Si el ángulo es de 90, la pelotita está acá arriba, justo acá. Su radio vector está aquí. Si vos trazás la recta esta paralela al eje de la Y, el radio vector que te queda apoyado en el eje de la Y, por más que lo proyecte hacia arriba o hacia abajo, nunca va a intersectar a esta recta que está acá, porque son dos líneas paralelas. Por eso, como no existe intersección, no existe tangente ni de 90 ni de 270 grados. Bien,
Voy a dejar de compartir pantalla.